Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA aborda estado de situación de personas con enfermedades raras. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA opina sobre el cambio climático y la democracia. Reunión Secretario General de la OEA y miembros de la organización Casa DC Venezuela. Encuentro Secretario General de la OEA y Observador Permanente de Kazajstán. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual ordinaria el miércoles 15 de septiembre en el que se habló sobre el estado de situación de las personas con enfermedades raras en la región. Las enfermedades raras pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Sus pacientes sobreviven de difíciles condiciones junto a sus familias, con mínimas posibilidades de un diagnóstico y menos aún de un tratamiento adecuado o cura. Se trata de una realidad que no podemos ignorar en ninguna parte del sistema interamericano. Agradecemos la inclusión de este tema en el orden del día. Cuando llegamos a la Secretaría General, le dimos visibilidad al tema, no solo en la conmemoración de su día anual, sino que hemos apoyado distintas actividades referentes a esta compleja actividad y realidad. Se calcula que existen unas 7.000 enfermedades raras diagnosticadas y a pesar de que el número de quienes padecen cada una de ellas es pequeño, se calcula que del 3.5% al 5.9% de la población humana en el mundo sufre alguna enfermedad rara. En total estamos hablando de más de 300 millones de personas. Si se ubicaran todos en un solo país, sus pobladores serían el tercer país del mundo, un poco menor a la población de Estados Unidos. Esta es la dimensión del problema que plantea un gran reto para las políticas sanitarias públicas, dado que hablamos de enfermedades crónicas que conllevan peligro de muerte. A pesar de que en la región se ha avanzado mucho en el tema, aún queda mucho para hacer. Y nos hemos alegrado de los esfuerzos manifestados aquí por las expositoras. Las cifras exactas sobre su dimensión en América Latina y el Caribe no son fáciles de establecer, dado que no se cuenta con la información estadística necesaria a pesar del interés por obtenerla. Según la información existente, fuera la gran cantidad y diversidad de este tipo de desórdenes y síntomas, también hay variaciones entre las mismas enfermedades. Además, con frecuencia, entre cada una de ellas también suele haber diversas variables. Por el bajo número de incidencia, entre cada una de las 7.000 patologías identificadas, tan solo un 5% de ellas son diagnosticadas. Los expertos definen esta situación como la odisea diagnóstica, pues un paciente puede durar entre 6 y 8 años, en algunos casos mucho más tiempo, consultando a unos 5 médicos antes que descubra cuál es su padecimiento. Mientras tanto, habrá pasado un tiempo valioso para actuar efectivamente con el consecuente deterioro de las personas, pero aquí no terminan los padecimientos. El problema es que los medicamentos huérfanos que sirven para prevenir o tratar a las enfermedades raras normalmente no son desarrollados por las empresas farmacéuticas, dados los altos costos, y cuando existen su precio es muy alto y son de difícil acceso. En la medida que la obligación de los estados es garantizar las condiciones de salud, en especial de las personas con patologías más complejas y de escasos recursos, si no se toman las decisiones del caso, los pacientes se convierten en una carga para el sistema de salud y terminan siendo doblemente victimizados. Desde la Secretaría General continuaremos apoyando las iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes padecen alguna de las enfermedades raras. Creo que todos debemos trabajar juntos en este esquema y definitivamente continuar aportando en el marco también del sistema iberoamericano, la Secretaría Iberoamericana, que realiza reuniones también al respecto anualmente. Desde el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, felicitamos, reconocemos el esfuerzo y el que nos motiva a hablar este tema el día de hoy, profundizar sobre el estado de situación de las personas con enfermedades raras en nuestra región que, como explicaba el embajador Forsyth, según datos de la Organización Mundial de la Salud, agrupan alrededor del 7% de la población mundial. Conforme a esta misma organización y los instrumentos de derechos de nuestro sistema interamericano, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es, por supuesto, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza,
religión, ideología política, condición económica o social. No obstante, conviene recordar el desafío que tenemos por delante frente a las inequidades que persisten en los países de las Américas, donde alrededor de una tercera parte de sus habitantes, alrededor del 29%, enfrentan barreras de todo tipo, administrativas, financieras, geográficas, de pertenencia cultural, de falta de accesibilidad o de falta de personal o insumos médicos para el acceso a su derecho a la salud. Estas inequidades se intensifican cuando se trata del acceso a la salud por parte de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las personas con enfermedades raras, que tienen una baja prevalencia en la población, con alrededor de 5 sobre cada 10.000 habitantes padeciéndolas, pero esto presenta o digamos ha derivado en al menos 3 consecuencias: reducidas o inexistentes investigaciones científicas sobre este tipo de enfermedades y su tratamiento, falta de tratamientos o diagnósticos oportunos y, en tercer lugar, el desconocimiento e ignorancia por parte de una sociedad que agrede y discrimina. Un estudio realizado en España sobre las necesidades sociosanitarias, digamos, de las personas con enfermedades raras, revela que el 46% de las personas con este tipo de enfermedades que fueron encuestadas no se siente satisfecha con la atención sanitaria que reciben por su enfermedad. El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que no es el que precisamente necesitan. El 72% cree que al menos una vez fue tratado inadecuadamente por algún personal sanitario por su enfermedad. El 43% sintió discriminación, al menos en alguna ocasión, debido a su enfermedad, siendo los principales ámbitos de discriminación el de la interacción social, el de la atención sanitaria, el tema educativo, el acceso al derecho a la educación, al igual que el ámbito de actividades de la vida cotidiana. El anterior ejemplo, si bien es aplicable para un país de Europa, nos sirve para reflexionar sobre las barreras que a modo general enfrentan las personas con enfermedades raras para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, y en especial sobre el nivel extra de dificultad que se añade cuando se trata de los habitantes de nuestra región, la región más desigual del mundo. Es por ello que desde el Departamento de Inclusión Social vemos oportuna la realización de esta reunión para repasar conjuntamente el panorama sobre el estado de situación de esta población que ya hemos venido haciendo, pero también para empezar a identificar los principales desafíos y sobre todo las principales soluciones y oportunidades que nos deben servir de base para la formulación e implementación de políticas públicas inclusivas. Es importante destacar que los Estados miembros de la organización han venido adoptando varios instrumentos orientados a combatir la discriminación en contra de grupos en situación particular de vulnerabilidad, siendo algunos relevantes para el tema que hoy nos convoca: el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, o la CIADIS, la propia Carta Social de las Américas y su plan de acción, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores, por mencionar algunos. Desde el Departamento de Inclusión Social, donde acompañamos en la implementación de estos instrumentos normativos, por supuesto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de la mano con las entidades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales para facilitar el diálogo político, al igual que brindar el acompañamiento técnico necesario en el proceso de lograr los objetivos de estos instrumentos de derechos humanos. Y en ese sentido nos complace también informar a este Consejo que hemos ya sostenido una primera reunión de trabajo con la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras, ULAPA, para explorar opciones de cooperación que permitan brindar mayor visibilidad a esta temática, entre los que evaluaremos la posibilidad de agregar en los diferentes mecanismos de monitoreo a los que apoyamos descriptores específicos que nos permitan relevar información sobre la realidad de esta población en particular. Otras actividades que estamos empezando a planificar estarán enfocadas en facilitar el registro de esta organización ante la OEA, al igual que propiciar una discusión regional sobre la situación de las personas con enfermedades raras y en otras situaciones de vulnerabilidad, especialmente desde el concepto de interseccionalidad y utilizando el modelo social y de acceso a derechos como eje rector.
El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre el cambio climático y la democracia. Como cada semana, en Punto de Equilibrio comentamos asuntos importantes de la agenda de la democracia en el hemisferio. En esta ocasión, para hacer una reflexión que desafortunadamente se hace poco, y me refiero con esto al cambio climático. El cambio climático es algo que hemos venido experimentando en fechas recientes cada vez de manera más violenta, huracanes, cambios de temperatura, circunstancias muy complejas en materia de protección civil para todos los países del continente. El propio presidente Biden hace algunos días hablaba que ya estamos en una situación de código rojo al referirse a lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Y este tema es importante porque el cambio climático es un asunto que virtualmente no se discute en las campañas políticas. Pareciera ser que la democracia, el debate democrático, no está conectado suficientemente con este tipo de asuntos que son de gran relevancia, no solo para las actuales generaciones, sino sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Si estos asuntos no son debatidos y los gobiernos toman mejores decisiones en materia de políticas públicas, vamos a enfrentar seguramente una crisis permanente que vamos a ver reiterada año con año con condiciones climáticas cada vez más adversas. La democracia no solo debe discutir los asuntos ordinarios, estamos llegando a un punto donde vamos a tener que empezar a discutir asuntos extraordinarios. Y el caso del cambio climático es un asunto extraordinario porque nos ha llevado a un punto límite. Este código rojo, esta señal roja a la que se refiere el presidente Biden, debería hacernos reflexionar a todos sobre la importancia de un debate democrático mucho más profundo entre candidatos, partidos e instituciones en torno a los peligros y sobre todo a las soluciones que debemos emprender en materia de cambio climático. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con los ex beisbolistas Luis Sojo y Giovanni Carrara, los músicos Jonathan Acosta, Huáscar Barradas, Carolina Benítez y miembros de la organización Casa DC Venezuela. Durante el encuentro analizaron las formas de enviar ayuda a niños venezolanos a través de la cultura, las artes y el deporte. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el observador permanente de Kazajstán, el embajador Jerzak Ashibayev. Durante el encuentro discutieron sobre el COVID-19, los desafíos y oportunidades para fortalecer la cooperación con la Secretaría General de la OEA y los Estados miembros en cuanto a la salud, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.